démosle palmas. Bendecimos la vida de cada hermano que se encuentra aquí, y los que no hayan venido el día de hoy, pues les enviamos un saludo y muchas bendiciones desde este lugar. Y de igual manera bendecimos a nuestras familias en Honduras, nuestros amigos en Estados Unidos, allá en la India, el pastor Paramandán, al apóstol Juan Centurión, Argentina, también el Ecuador, y de otros lugares, Colombia, México, que nos miran, hermanos en la fe. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar compartiendo una palabra que es un poco corta, pero es muy bonita porque tiene que ver con la gloria de Dios y con el poder que tiene Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es soberano? ¿Cuántos decimos amén? Dios es soberano, y por cuanto Dios es soberano, Dios cuida de todos nosotros. Al ser Dios soberano, Dios cuida de toda su creación. Dios cuida de toda su creación, tanto para buenos, para malos, para ricos, para pobres, para todos siempre hay un día nuevo. ¿Cuántos decimos amén? Entonces el día de hoy vamos a compartir una palabra que la encontramos en Primera de Crónicas 29. Vamos a estarnos ubicando allí en Primera de Crónicas 29 y vamos a buscar el versículo número 11. Vamos a ubicarnos allí en el versículo número 11, Primera de Crónicas 29, versículo número 11, y vamos a estarlo leyendo allí, y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aquí hay una Biblia, hermano, ¿no? Sí, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas es el 17, 28 páginas también. Aquí está, hermano. 29. Primera de Crónicas 29, el versículo número 11. Ahí vamos a estar ubicando. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios así. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que este mensaje no sea yo, sino que sea el Señor a través del Espíritu Santo hablándonos a través de Él. Padre, en este día maravilloso vengo delante de ti, Señor, de tu presencia, dándote gloria y dándote honra, Señor, dándote gracias, Señor, Padre, porque es una bendición para nosotros poder compartir, Señor, tu palabra, Señor. Y en este día, Señor, Padre, yo presento, Señor, esta palabra, Señor, delante de ti, Señor, y que no sea yo hablando, Señor, que sea usted hablando a través de ella, y que sea usted ministrando cada una de nuestras vidas y cada uno de nuestros corazones, Señor. Todo esto, Señor, yo te lo presento, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Vale. Palabra de Dios. Entonces, nos vamos a estar ubicando ahí en 1 Crónicas 29, 11. Yo le puse como tema: Dios es soberano, Él cuida de mí. Yo quiero que usted y yo lo repitamos: Dios es soberano, Él cuida de mí. Amén. Vale. A veces, iglesia, nosotros como humanos atravesamos muchas cosas difíciles. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y cuando nosotros estamos pasando cosas difíciles, por lo general, nosotros como cristianos sabemos que tenemos que recurrir a una persona, y esa persona es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero hay algunas personas que todavía aún están renuentes a creer o a declarar con su boca que todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que nosotros mismos somos pertenencias de Dios. Y cuando tienen un problema, dicen todo está bajo control. ¿Cuántos hemos escuchado personas así que dicen: no, tengo este problema, pero todo está bajo control? Cuando en verdad solamente Dios es el único que tiene el control de nuestra vida. Solamente Dios es el único que tiene el control de nuestras vidas y de todo lo que hay en el mundo. A veces en nuestra boca nosotros ponemos palabras
y excluimos a Dios de nuestros propósitos, excluimos a Dios de nuestros proyectos, excluimos a Dios de nuestras victorias, de nuestras tristezas, excluimos a Dios de nuestras derrotas, excluimos a Dios de nuestra vida, de nuestras angustias, de nuestras aflicciones. Tenemos una aflicción y en vez de buscar a Dios, nosotros venimos y nosotros vamos a la cervecita. Tenemos un problema financiero, en vez de recurrir a Dios, buscamos a pedir prestado a alguien, creyendo de que las cosas van a ser así. Tenemos un problema de enfermedad, que creemos más en lo que el diagnóstico del médico, que quizás Dios nos dice en su palabra, en Isaías 53:5, que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. Pero nosotros tenemos a veces la costumbre de excluir a Dios de nuestras metas, de nuestros proyectos, de nuestras victorias. Obtenemos algo y nosotros decimos, mira todo lo que compré, mira lo que tuve, es que me ha costado ganármelo. Pero no ponemos a Dios en primer lugar, no decimos, esto lo tengo porque fue la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos amén en este día? Entonces es importante que nosotros le demos la gloria a Dios y que nosotros pongamos a Dios en nuestras metas, en nuestros logros, en nuestros proyectos, en nuestras victorias, en nuestras derrotas también, en nuestras angustias, en nuestras aflicciones. A veces nosotros creemos ser a veces autoindependientes, como les digo, o sea, queremos depender de nosotros mismos y queremos salir a veces del problema o queremos salir del agujero en el que nosotros nos encontramos con nuestras propias fuerzas o recurriendo a cosas que a Dios no le agradan, y eso es un grave error. Recorremos a un brujo, recorren a la lotería, recorren y tienen la fe de que van a ser prósperos, que van a ser bendecidos, que van a obteniendo la loto, obteniendo que alguien les revele qué va a pasar en sus días, cuando en realidad la palabra ya está escrita, ya está revelada, las cosas ya están escritas ahí en la palabra de Dios. Esta es la palabra profética, no es la que me lance un hombre. La palabra profética es lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Para qué necesitamos nosotros que nos estén profetizando hombres carnales si nosotros sabemos que hay una profecía de profecía que es la palabra de Dios? No poner a Dios en primer lugar, iglesia, en realidad es un grave problema que nosotros hacemos. No poner a Dios en primer lugar, porque la verdad, amado, es que ninguna nación, ninguna persona en este mundo puede tener poder y puede poner y puede tener autoridad para declarar que Él tiene el control de todo. Ningún presidente de una nación puede decir, yo tengo el control de todo, no se preocupe. Un ministro de seguridad, yo tengo el control de todo. Allá viene un rey, yo tengo el control de todo, porque eso a Dios le desagrada. El que tiene el control de todas las cosas es Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas. El control de todas las cosas no la va a tener el presidente de la nación, no la va a tener un astronauta. El control de todas las cosas no la va a tener la NASA. Ay, que vengan, que vamos a desviar todos los meteoritos que vienen para la Tierra. La palabra ya está escrita y se tiene que cumplir. La palabra se va a cumplir y se tiene que cumplir. Ya podemos estar orando contra los desastres naturales, podemos estar orando contra que no caiga el meteorito. Es que Dios en su infinito amor y su misericordia lo que puede hacer es tardar la promesa por causa de los escogidos, de los que están orando en esta tierra. Pero en la palabra que ya está escrita, eso no lo va a poder descartar nadie. Dios es el único que tiene el control de todas las cosas. No la tiene el astronauta, no la tiene la NASA, no la tiene la razón ni el control el curandero, no tiene el control el doctor de esa enfermedad que tú estás pasando, no tiene el control, ¿cómo decirte? El cirujano por esa cirugía que tú vas a pasar en este momento, por ese quirófano que tú vas a pasar en ese momento. El control no es del cirujano, el control es del cirujano que es Cristo Jesús. El control no es de los biólogos, de los físicos y de los químicos para detener las pandemias. No, porque eso ya está escrito y tiene que ocurrir y está ocurriendo. El control tampoco lo va a tener el chofer de un automóvil, ni tampoco lo va a tener el chofer de un avión. El control de todas las cosas solamente la va a tener Dios. Él es el que tiene el control. Dios nos da a nosotros lecciones de vida. ¿Y cuáles son las lecciones de vida que Dios nos da a nosotros? A través de todo lo que está sucediendo en el mundo. Hay muchos acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. Desastres naturales, terremotos, huracanes,
ataques terroristas, las guerras que estamos viendo, brotes de pandemia, accidentes de aviones automovilísticos, que son solo el ejemplo de que nosotros tenemos el poco control de las cosas. Amén. Todo lo que está sucediendo en el mundo, ese es el ejemplo de que no tenemos nosotros el control de las cosas. El control de las cosas las tiene Dios, pero nosotros no recurrimos a Él y por eso se pierde el control de nuestra vida. Sin embargo, Dios está al control absoluto de todas las cosas, incluyendo cada instante de nuestra vida, cada instante de su vida, de mi vida, el aliento de vida de nosotros y todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. Es el control definitivo, lo tiene Dios. Dios tiene el control de todas las cosas que Él creó. Y por cuanto Dios tiene el control de todas las cosas que Él creó, usted y yo somos creación de Dios, ¿sí o no? Y por ser creación de Dios y Él nos ha creado, somos parte nosotros del control soberano de Dios sobre nosotros. ¿A qué me refiero? Que nadie puede contender, ni nadie puede contradecir, ni alterar la soberanía de Dios y lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Nadie puede contradecir lo que está escrito en la palabra de Dios. Se van a levantar falsos cristos, se están levantando falsos cristos, se van a levantar falsos cristos. No lo va a detener nadie porque es Dios el que tiene control de todas las cosas y eso tiene que suceder. Los huracanes, los tsunamis son cosas que tienen que acontecer porque tiene que haber movimientos en la tierra para que muchos vengamos al arrepentimiento y seamos salvos. Es necesario que todas estas cosas ocurran. ¿Quién tiene el control de los mares, de las aguas, de los peces del río, de la naturaleza, de las estrellas? Dios tiene el control de todas las cosas porque Él creó todas las cosas que están alrededor de nosotros. Inclusive nosotros queremos hacer lo que nos venga en gana. No queremos asistir a una iglesia, no queremos congregar, no queremos leer la palabra de Dios, no queremos ofrendar, no queremos ayudar en la obra de Dios, no queremos nada con Dios. Nos estorban las prédicas, nos estorban los mensajes, nos estorban los sermones, cuando verdaderamente es algo que Dios lo dejó establecido para nosotros tener un crecimiento espiritual y estar cerca con Dios. Es como que yo le pongo un ejemplo: si usted tiene sed y usted no toma agua, ¿qué va a suceder? Todos sus órganos se le van a deteriorar, usted mismo se va a deteriorar, yo me voy a deteriorar. Se imagina la palabra de Dios, y Dios mismo es fuente de agua viva, dice la palabra de Dios, y por cuanto Él es fuente de agua viva, de esa fuente de agua viva tenemos que beber todos los días. Porque usted bebe agua todos los días. Si en un día usted está trabajando y no toma agua, usted se va a deteriorar. Yo me voy a deteriorar, no voy a tener la misma fuerza. Inclusive un dolor de espalda que yo tenga y tomo un montón de agua, 1 litro de agua, el dolor de espalda se me va a ir, porque el agua es vida y Dios es vida. Es necesario que nosotros le demos la gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento, pero que nosotros como creación de Él reconozcamos su soberanía, que Dios quiere en este preciso momento que todo el mundo entero reconozca su soberanía, que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas y que reconozcamos que gracias a Él nosotros estamos con vida, que gracias a Él usted tiene manos, que gracias a Él usted tiene ojos, que gracias a Él usted puede oír, puede hablar, usted puede trabajar. Si no fuera la voluntad de Dios, usted no tendría salud y no se pudiera levantar para trabajar. Dice aquí en Salmo 104 del 27 al 30, vamos a leer el Salmo 104 del versículo 27 al número 30, vamos a leerlo ahí, busquémoslo, cuando lo tengamos me dicen amén. Salmo 104, amén, ¿lo tienen? Salmos 104, versículo 27 al 30 dice, amén. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Todo el mundo está esperando tener sus alimentos a tiempo, ¿vale? Todos. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito,
¿qué es hálito? Hálito es aliento de vida. Dejan de ser y vuelven al polvo. Mi hermana estaba escribiendo algo ahí en el Facebook, lo leí, que toda la vida no vamos a estar jóvenes. A veces nosotros, porque estamos jóvenes, nos creemos los grandes guay, los poderosos super saiyajines. No nos ponemos a pensar de que nosotros vamos a llegar a ser ancianos en algún momento, y no nos preocupamos nosotros por nuestra salud física, por nuestra salud mental. No nos preocupamos por nada de nosotros estando en la juventud. Muchos jóvenes que andan en drogas, que andan en vicios, que andan en tantas cosas, y no se ponen a pensar de que va a llegar un momento determinado en el que nosotros vamos a llegar a una edad determinada. Yo veo jóvenes que se tatúan toda su cara, se tatúan todo, y su pellejo lo tienen bien, así como está el mío, no está caído todavía, pero va a llegar un momento que esa persona, su piel se va a deteriorar, se van a poner ancianos. ¿Se imagina ya todo eso lleno de tatuajes, todo ese cuerpo lleno de tatuajes? Qué horrible, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Y dice aquí, les quitas el hálito, o sea, el aliento de vida, dejan de ser y vuelven al polvo. No nos ponemos a pensar que del polvo somos y al polvo volveremos. Somos del polvo y al polvo vamos a volver. ¿De qué nos sirve a nosotros quedarnos aquí más que los demás? Que no darle la gloria a Dios, sabiendo que después de la muerte viene vida, pero viene vida eterna o viene muerte eterna en el infierno. Vida eterna después de la muerte, vida eterna con Cristo Jesús, o muerte eterna con el diablo, ya sabemos. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, dice aquí, envías tu espíritu y son creados, porque somos creados bajo un espíritu, y es el espíritu de Dios. Y renuevas la faz de la tierra. Leamos otro versículo en Juan 1.3. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan 1.3, dice la palabra de Dios en Juan 1.3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas, dice, no dice una cosa. Amén. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Colosenses 1.16, mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1.16. Dice la palabra de Dios allí en Colosenses 1.16. Porque en Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas. No dice una cosa, todas las cosas. Las que hay en los cielos. Ponte a imaginar que hay en los cielos. Nubes, estrellas, planetas, todo lo que hay en el cielo. Y las que hay en la tierra, ¿qué hay en la tierra? Está usted, estoy yo, están los animalitos, está todo lo que hay en la tierra, le pertenece a tu papá y a mi papá. ¿Cuántos decimos a mí? Todo lo que hay en la tierra, dice, tanto visible como invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él puede hacer con ellos lo que a Él le plazca. Dios puede hacer con nosotros lo que a Él le plazca, pero por eso nosotros tenemos que reconocer que Él es soberano. ¿Cuántos de aquí nos hemos portado mal? Pero aún así, miren cómo Dios nos tiene con vida, nos tiene hasta predicando la palabra de Dios, cuando nosotros en tiempos atrás ni por cerca nosotros le dábamos la gloria a Dios por algo. Es por eso, amada iglesia, que hoy y todos los días usted y yo debemos de darle la gloria a Dios, debemos de honrarlo al Señor, porque Él es digno de merecerlo, porque por su perfecta voluntad usted y yo estamos hoy aquí en este lugar. Es la voluntad de Dios, no es que a mí me dio gana, voy a ir para salir del paso, es porque Dios tuvo el propósito de que usted estuviera hoy aquí, de que yo estuviera hoy aquí, que hoy le diéramos la gloria a Dios, que le diéramos la honra a Dios, porque Él se lo merece. Estamos hoy aquí con vida por el amor de Dios, por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, por la misericordia que existe en Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Mira lo que dice el Apocalipsis 4.11. Dice el Apocalipsis 4.11. Apocalipsis 4.11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fueron creadas todas las cosas por la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios es digno de merecer toda gloria, es digno de recibir toda honra y
y el poder, porque a Él le pertenece. Nosotros no tenemos poder sobre nada, solamente Dios es el que tiene el poder, porque Él es el que creó las cosas. Él me creó a mí, Él me creó. Él creó la tierra, Él creó tu familia, Él la creó. A veces nos creemos dueños de nuestra familia, de nuestros hijos, de mi marido, mi mujer. No, sí que las cosas, es que sí, somos así nosotros, mío, nos queremos apropiar de las cosas que a nosotros, que solamente Dios es el dueño de ellas. Los seres humanos en medio de la oscuridad en que estamos viviendo en el mundo entero, porque estamos viviendo un mundo lleno de oscuridad. ¿Cuántos decimos amén? De un mundo depravado, lleno de pecado, donde a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. Aún así Dios demuestra su amor porque Él es soberano y Dios ha permitido al hombre ser capaz de construir grandes ciudades, de construir grandes fábricas, de tener maquinaria exagerada, porque cuántas máquinas podemos ver ahora que existen, máquinas que fabrican aviones, que fabrican de todo, máquinas podemos ver extravagantes, aviones de una manera que ¿cómo nosotros podemos imaginarnos todo eso que fue creado? Naves espaciales, teléfonos que son super saiyajines, teléfonos que son pero veloces, que tienen una programación increíble, computadores que son inteligentes, que más bien ya sentís ahí que te está hablando el computador, operadoras que tú llamas y ahí te van diciendo todo. O sea, son tantos inventos porque la palabra de Dios está escrita y dice que la ciencia va a tener que aumentarse, y esa ciencia se está aumentando, tanto así que ha llegado a colocar el ser humano. Imagínate cómo es Dios de poderoso, que ha hecho que el ser humano coloque globos terrestres, ¿verdad? Algo así se llaman, los satélites terrestres. ¿Para qué hacen eso? Esos satélites envían señales de un país a otro. Imagínate en los tiempos de antes, que una persona se iba de un país a otro, no tenían comunicación con nadie. Ahora tú haces una videollamada y tú te ves como que estás allá y todo guay. Todo eso es tecnología, es ciencia que va a ir avanzando. La electrónica es algo que nosotros podemos ver que cada día va avanzando, y cada nación en la tierra le pertenece también a Dios. Cada nación en la tierra está recibiendo señales a través de satélites, y eso es algo increíble. Amén. Amén. Todas las obras que están hechas en esta tierra son creadas por Dios, pero todas esas obras que yo les he mencionado son inservibles. Escúchenme bien, son inservibles si el Creador no les pone en marcha. Si Dios no pone en marcha al que creó el avión, eso es inservible. ¿De qué le sirve que haya hecho el invento de esto y de esto? Si Dios desaparece a los inventores de la tierra, ya no hay invento, ya no hay nada. Pero Dios ha permitido en su infinito amor y misericordia, en su soberanía, que nosotros logremos obtener todo esto. El Facebook, el Messenger, todas esas cosas es para que se expanda el evangelio, no es para que lo usemos para porquerías. La palabra de Dios dice que va a venir el fin cuando esta palabra sea predicada en todos los confines de la tierra, y para eso son necesarios los satélites, son necesarios los teléfonos, es necesaria la tecnología, son necesarios los aviones. Entonces Dios dio en su infinito amor y su misericordia y su soberanía la autoridad para que una persona fuera creada en esta tierra, y Él le diera la inteligencia para que eso pudiera suceder. Pero le queremos robar la gloria a Dios. Ay, es que yo soy el inventor y soy el científico, pero si Dios no lo hubiera permitido, Él no hubiera sido el científico, Él no hubiera sido el creador de esa tecnología. Proverbios 3:19 dice que de Dios es la sabiduría. La sabiduría no es suya, no es mía, es de Dios. A Dios le ha placido darle sabiduría. El que predica la palabra no soy yo, es Dios en su infinito amor y misericordia, que me ha dado a mí la bendición para compartir la palabra de Dios. El que sana no es un hombre, es la misericordia de Dios que utilizó a un hombre, a un vaso, para poder pasar el Espíritu Santo de Dios, y ese hombre ser un instrumento para que Dios pueda descender y sanar a esta tierra. No, es que nosotros le queremos robar la gloria a Dios. Dice aquí Proverbios 3:19, Jehová con
sabiduría fundó ¿qué? La tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Dios de igual manera nos dio a nosotros inteligencia, porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido creados bajo su imagen y semejanza. Si usted y yo hemos sido creados bajo la imagen y semejanza de Dios, significa que usted y yo somos muy inteligentes. ¿Cuántos decimos amén? Pero Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío para que nosotros esa inteligencia la sepamos utilizar. ¿Para qué va a utilizar la inteligencia usted? ¿Usted la va a utilizar para cosas buenas o la va a utilizar para cosas malas? Entonces, nosotros debemos de saber la inteligencia si la vamos a usar para el bien o para el mal. Ese libre albedrío Dios ya lo entregó a nosotros. Dios nos da a nosotros la libertad para que nosotros los dones, los talentos, los sepamos utilizar para la obra de Él, para darle la gloria a Él. Pero hay muchos que tienen dones en alabanza, en voces divinas, pero esas voces son para alabarle al Dios, para exaltar su nombre. Les ha dado dones de tocar muchos instrumentos. Esos dones y talentos son para que nosotros le demos la gloria a Él. Pero el enemigo ha venido a entorpecer al mundo, ha venido a robarle al mundo lo que le pertenece a Dios. La música no es del diablo, es de Dios, porque Dios creó todo. No es que esa música es del diablo, es de ahora, no, si es que Dios creó todo. Y como Dios creó todo, todas las cosas, lo que pasa es que Satanás es un imitador. La iglesia no tiene por qué imitar al mundo, es al revés, es el diablo el que tiene que imitar a las cosas de Dios. Nosotros no podemos imitar las cosas del mundo porque a Dios le desagradan esas cosas. Es importante que nosotros sepamos de que todo lo que se mueve en esta tierra es porque Dios tuvo un propósito para que le diéramos su gloria. Pero nosotros lamentablemente a veces utilizamos esos dones, esa inteligencia para cosas malas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomios 30:19. Deuteronomios 30:19. Mira lo que dice acá. Dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué vamos a escoger nosotros? ¿La vida o la muerte? Nosotros, Dios nos dio un libre albedrío para que nosotros nuestra inteligencia lo ocupemos para vida o para muerte. Para vida o para muerte. Amada iglesia, debemos de reconocer que para que un avión haga un vuelo en el cielo, la nave espacial aterrice en algún lugar, Dios tiene que poner en marcha algo. Si Dios quiere, imagínate un avión que está volando y pesa tanta cantidad, pero si no es el propósito de Dios que ese avión llegue a su destino, empieza la turbulencia y Dios empieza a poner la turbulencia y empieza a poner todo aquello. Hay personas que se suben a un avión y no le dan la gloria a Dios. Ah, no, logran obtener un pasaje de avión, viajan a un país y ellos dicen: ¿cuánto me costó obtener este boleto? Y no le dan la gloria a Dios. No le dan la gloria a Dios. Es importante que en todo lo que nosotros hagamos, y no lo hagamos de hipocresía, que lo hagamos de corazón. Si Dios no le place que ese avión llegue a su destino, ese avión no llega a su destino. De igual manera, esas naves que inventaron para ir a Marte, para ir a Júpiter, para ir a Saturno, para ir a la Luna, si a Dios no le place, Dios tuvo en su poder, en su soberanía, le dio la inteligencia al hombre para que viajara a la Luna, al Marte, para que vean toda la magnificencia, para que vean toda la hermosura que Dios creó y ahí reconozcan. La NASA tiene que reconocer que Dios es real y que todo eso fue creado por Dios. Y es la NASA la que le debe de avisar al mundo entero que Dios es real, que Dios existe y que vienen esos meteoritos, que ellos no van a poder hacer nada contra lo que va a suceder en la tierra. Ellos deben de alertar, pero como no lo van a hacer porque va a causar un caos en la tierra, es importante que haya una iglesia que esté activada en el espíritu, porque Dios es el Dios sobrenatural que le está avisando a la iglesia de todo lo que está por ocurrir en la tierra. Desastres naturales como nunca antes se han visto. Un enorme terremoto que Dios me ha mostrado que va a sacudir toda la tierra. Un estruendo que va a pasar por debajo de la mar y que va a llegar al centro de Estados Unidos y va a ocasionar un caos. No necesito yo que me lo esté diciendo la NASA, porque Dios ya lo avisó, porque Dios ya me lo avisó a mí, como se lo ha avisado a
a muchas personas en su misericordia, para que nosotros no nos quedemos callados. No es por vanagloria. ¿Usted cree que a mí no me da temor de Dios cuando Dios me muestra en un sueño o en una visión lo que va a ocurrir a una nación? Eso es algo sorprendente, que Dios venga y nos escoja a nosotros para mostrarnos algo. Dios no nos va a mostrar algo a nosotros para que nos quedemos callados. Ay, fíjese que yo tuve un sueño, usted que esto, y es que es real, es que Dios te lo mostró. Ponte las pilas, sacúdete la pasividad y empieza a buscar la presencia de Dios, empieza a llenarte del poder de Dios, porque eso va a ocurrir. Y en su amor y en su misericordia hay personas que no le dan la gloria a Dios, que no creen en Dios, y Dios no les está avisando nada, porque ellos no quieren escuchar, están ciegos espirituales. Entonces, para que las computadoras hagan una función, para que los planos de un arquitecto que haya hecho unos planos y se vaya a construir este edificio o se vaya a construir una nación, todo eso es propósito de Dios. Dios hizo al hombre y lo creó para que pudiera construir. Mira, en Roma, todas esas construcciones que hay en Roma, todo lo que hicieron todos esos hombres, esclavos. ¿Pero por qué? Porque Dios permitió que se construyeran ciudades, que se construyeran barcos. Es imprescindible la mente del hombre. La mente del hombre es imprescindible, pero es Dios el que permite la vida y le da la fuerza a ese hombre para que haga las funciones. ¿De qué me sirve a mí la sabiduría? ¿De qué me sirve a mí tener tantos dones, tener tantos talentos, si yo no se los voy a reconocer que mi Padre me los ha entregado? De nada me va a servir, eso es inservible, eso es basura. Entonces, sin la voluntad de Dios, nada va a ocurrir, porque Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Por lo tanto, el Dios creador de todo el universo también es el que gobierna, es el que dirige, es el que controla absolutamente todo lo que hay en la tierra. Quiera usted reconocerlo o no lo quiera usted reconocer, nada de lo que usted tiene le pertenece. A ver, si nada te pertenece, a mí no me pertenece nada. Desnudo viniste aquí, desnudo te vas a ir. Aquí sí que lo vamos a convertir en el polvo. ¿Por qué te crees? ¿Por qué a veces nos creemos más que los demás, que compitiendo por la mejor casa, que hijo es mejor que el otro? No compitamos. Competencia en la misma iglesia, ¿quién predica mejor que el otro? No, sí que Dios lo que quiere es que nosotros le demos gloria, le demos honra. Estábamos leyendo aquí en Primera de Crónicas antes de empezar, pero ustedes pueden leerlo, Primera de Crónicas capítulo 29, y estábamos leyendo la parte donde Dios le da autoridad al rey David para que el rey David deje que su hijo Salomón sea el que edifique en lo que es el santuario para adorar al pueblo. Y allí en ese capítulo podemos ver que el rey David le expresa a Dios todo el amor que él tiene. Le está dando la gloria y él está dando la honra a Dios ahí en 1 Crónicas 29. Y él está diciendo: yo te voy a llenar todo este templo con oro, con plata, con bronce. Y David empieza a entregar todo lo que él tiene, pero él lo hace de corazón. Es como decir un hombre, una mujer que congrega y empieza a comprar silla, a comprar esto acá, a sembrar a esto, y lo está haciendo de corazón. No lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para Dios, porque quien va a descender en ese lugar es el invitado de invitados. Es el Dios todopoderoso y el templo le pertenece a Dios. Y es para que hombres y mujeres allí que congreguen le den gloria y le den honra. Si hay hombres y mujeres que no le dan gloria y no le dan honra a Dios, ¿qué van a ir a hacer ese templo? El templo que se ha edificado es la casa de Dios para adorarlo, para darle gloria, para darle honra, para exaltarlo, para solo glorificar su nombre. Mira lo que dice el Salmo 103, 19. Te dejo de tarea que vayas a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, para que leas todo ahí. Salmo 103, versículo 19, mira lo que dice. Jehová afirmó en los cielos que su trono, ahí afirmó su trono, y su reino domina sobre todos. ¿A dónde está el trono de Dios? El trono de Dios está afirmado en los cielos. Amén. Y Él es el que está ahora. Vamos a decir, ¿dónde comienza el cielo y dónde termina? En España, en Italia, en Suiza, en Suecia, ¿dónde? Dígame usted dónde está el principio y dónde está el fin del cielo. No lo hay, porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el Dios todopoderoso. Con
promesa del arco iris, que el arco iris, imagínate el diablo, que Jehová Dios lo reprenda, que es el insignia que están escogiendo los del LGTB. El arco iris es algo divino, que el arco iris, cuando hubo el diluvio, Dios hizo una promesa a la tierra, a todos nosotros como creación, que la destrucción de la tierra no iba a ser de la misma manera, así con agua, sino que va a ser con fuego. Va a ser con fuego. Y entonces hay una promesa que es el arco iris. Por eso cuando llueve, ¿se ha fijado cuando llueve y después viene el sol, qué aparece? Un arco iris, promesa de Dios. Pero el diablo se lo ha robado el arco iris diciendo que eso es voluntad de Dios. Eso no es voluntad de Dios, eso es del diablo. Eso no proviene del cielo. Entonces, ¿qué podemos entender ahí? Que Satanás es mentiroso, engañador, serpiente antigua que ha venido a engañar a todo el mundo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, aquellos hermanitos que andan tibiecitos, que no andan ni fríos ni calientes, esos que andan ahí que no quieren congregar, y a esos son los que, miren, el diablo anda buscando a ver cómo los agarra y los zarandea. A esos son, porque él sabe que no se va a meter, porque él le tiene miedo a una iglesia pequeña, pero que esté fuerte y poderosa, agarrada en el Señor, pero una iglesia que esté llena de multitudes y que esté poderosa también le teme, porque hay iglesias que están llenas, pero que hay unos buenos líderes, buenos mentores que llevan el control de ese ministerio, pero hay unos ministerios que hacen de todo, ahí bailan quebradita, adoran más al diablo que otra cosa. Entonces, las millones de galaxias, los millones de estrellas que están corriendo y que regulan toda la tierra, Dios las está sustentando con su fuerza y con su palabra. Esos meteoritos Dios los está sustentando, pero el día de mañana que Dios los suelte, es que Dios, la mano poderosa de Dios es tan grande que tiene agarrados esos meteoritos así, y el hombre con esa mente que tiene de inteligencia cree que va a desviar la mano de Dios. ¿Cómo vamos a desviar la mano de Dios? En ese momento que desvían la mano de Dios, es que Dios le vuelve a hacer así. Y él vuelve a su cauce, todo vuelve a su cauce. Es como los ríos, nos ponemos a construir casas y no edificamos sobre la roca, sino que ponemos a construirnos en los ríos, y ahí viene la crecida del río y se lleva aquellas casas, porque nosotros no edificamos sobre la roca fuerte que es Cristo Jesús. Edificamos sobre la tierra, edificamos sobre el agua, edificamos sobre lo que se va a derrumbar. ¿Cuántos decimos amén? Dios quiere que edifiquemos en la roca fuerte que es Él. Entonces, las millones de galaxias que nosotros vemos y todas las estrellas están controladas por Dios. Él las sustenta con la fuerza de su palabra, y así lo dice la palabra de Dios en Hebreos 1:3. Vamos a leerlo ahí, en Hebreos 1:3. La palabra es clarita. Hebreos 1:3, mira lo que dice ahí. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Tiene poder la palabra de Dios o no tiene poder? Tiene poder. La palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Dios convence, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vamos a leer en Job, en el capítulo 38, podemos ver que Dios le habla a Job y Dios le hace una pregunta a Job. Y mira la pregunta que Dios le hace a Job, y esa misma pregunta nos hace Dios a nosotros el día de hoy en Job 38:4. Mira lo que dice ahí en Job 38:4. Dice la palabra de Dios en Job 38:4. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, yo se lo pregunto ahora hoy a usted. Dios no lo pregunta. Yo no lo sé, usted lo sabe. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Amada iglesia, Dios es superior a todos nosotros, a todo, porque Él es el creador de todo y Él es la primera causa de todas las cosas, y no hay nada antes ni después de Él. Ya puede ir un brujo, donde un curandero, alguien puede ir, que me cae mal la hermana Nancy, voy a ir allá de aquel brujo para que me dé una buena brujería. Esa bruja va a salir sacudida por el poder de la palabra de Dios,
Porque el control y el poder no lo tiene el brujo, el poder y el control lo tiene Dios. Y no hay brujo, vamos a envenenar al hermano tal por cual y le vamos a echar veneno. El hermano se va a comer aquella comida y ni cosa mortífera nos va a hacer daño a nosotros porque somos hijos de Dios. Dios es superior a todo porque es el creador de todo, es el y Él es la primera causa de todas las cosas. No hay nada antes de Dios ni después de Dios. Amén. No hay nada antes de Él ni después de Él. Ningún rumbo puede tomar nadie que Dios no lo esté guiando y que Dios no lo esté llevando en el control. Al ladrón, al drogo, todo el control lo lleva Dios, pero Dios sabe. Yo no puedo decir, ay, ese hombre drogadito, ese no sirve para nada, ese nunca va a cambiar, porque mi palabra no es la que va a valer, es la palabra de Dios la que va a valer en la boca de Dios. Esa prostituta no va, solo para eso va a servir, y aquella mujer, Dios tiene otro propósito con esa mujer, porque somos propósito de Dios. Nosotros no podemos decir no cuando Dios dice sí. No podemos nosotros hacer eso porque es Dios el que domina todas las cosas y controla y gobierna la vida de esa persona. Solo Dios sabe si esa persona va a cambiar, si no es elegida de Dios, si no es propósito de Dios, porque hay aquí, ya lo vamos a ver aquí, que hay unos que, pero no es, el objetivo no es que nosotros como humanos juzguemos o que nosotros digamos o declaremos esas palabras si es que no sabemos la voluntad de Dios. Por eso Dios le pregunta a Job, Dios le pregunta y a Job, y yo te digo, cada vez que tú veas algo que no parezca, no juzguemos, porque ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmenos saber si tienes inteligencia. No lo sabemos, entonces no podemos saber cuál es el propósito que Dios tiene para ese hombre, cuál es el propósito que Dios tiene para esa mujer. A veces hay profetas de Dios, hombres de Dios, que Dios levanta y que Dios en su Espíritu Santo muestra las condiciones de esa persona, pero tampoco no estamos nosotros para soltar y condenar a las personas solo. Dice aquí, entonces, ningún rumbo puede que Dios es el único entonces que hace las cosas perfectas. Ningún rumbo entonces puede tomar nadie si no es guiado por Dios. Amén. Ahora, Dios domina y controla y gobierna cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos que es Dios el que controla mi vida? Quizás hay muchas personas que aún les cuesta darle la gloria a Dios y reconocer la soberanía absoluta de Dios y de que Dios tiene misericordia. Hay muchos que les está costando. Hay demasiadas personas que les cuesta. Yo me he tocado personas que yo les digo, mire lo que logré, ya tengo mi nacionalidad, gracias a Dios, y como que no les parece. No les parece que yo les diga gracias a Dios. Ay, mire que ya tengo tal, gracias a Dios. No, que no les gusta. No, mire, usted está ahí en la iglesia y yo sí tengo y usted no, tal cosa. Bueno, la voluntad de Dios. Vamos a ver qué sucede más adelante, porque Amén. Dios hace sus cosas por un propósito, porque algo va a ocurrir. Amén. Por eso nosotros, Dios nos dio libre albedrío para que tomemos nuestras decisiones. Dios lo permitió con un propósito. Yo no sabía que yo iba a venir a predicar acá a España, pero fue el propósito de Dios de que yo viniera a España. Yo venía a buscar una iglesia donde congregar, donde servir y hacer billete también. Amén. Pero Dios cambió toda mi perspectiva y al largarme de aquí dentro de 3 años, yo decía, lo que en 3 años allá a conocer, es que ni conozco todo Barcelona, todo España, sería mentirosa porque no conozco todo. Romanos 9 del 15 al 16, mira lo que dice, Romanos 9 del 15 al 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. ¿Qué significa? Que el poder, esa persona que anda ahí drogadicta, que anda alcohólica, que anda en la prostitución, Dios ha permitido que sucedan todas estas cosas porque Dios es soberano. Pero en medio de eso, en medio de esa cantidad de personas, hay unos de los cuales Dios se va a compadecer, pero es que no de todos. ¡Ay, qué mala lo que dice! No, es que no lo digo yo, es que lo dice la palabra de Dios. Dice aquí, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No es que yo lo voy a... Es que mire, pastora, solo con usted va a poder cambiar esa persona. No es que yo no soy
Dios. Es que yo puedo orar por una persona, yo puedo darle una palabra de aliento a una persona, pero yo no tengo el poder de cambiar a nadie. Va a cambiar el que quiere y va a cambiar el que Dios tiene misericordia y el que Dios se va a compadecer. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Va a depender del que Dios tiene misericordia. Amén. Amén. Aquí han venido personas, grupos. Ay, porque hay personas que son malcriadas. ¿Y dónde están todos esos que dice usted que ha discipulado? He discipulado en cantidades de personas. Pero ¿y por qué no están aquí? Aquí está, vayan a leer Romanos 9 del 15 al 16, ¿por qué no están aquí? Amén. Yo no soy la que hago las cosas, las hace Dios. Y Dios hace las cosas con el que tiene misericordia, con el que Dios está llamando, con el que Dios quiere hacer algo con ellos. Y esos son los que van a ir. Quizás a usted como a mí nos ha sucedido muchas cosas en esta vida, tanto buenas como malas. ¿Cuántos decimos amén? A mí me han pasado cosas buenas y me han pasado cosas malas. Pero Dios está en el control de toda la historia de mi vida. Toda la historia de mi vida, tanto cosas buenas como cosas malas, ha tenido Dios el control de mi vida. A mí me han pasado cosas malas y me han hecho cosas malas. Pero entre más cosas malas me hacían, era como que Dios más me activaba. Era necesario que hubiera un crecimiento espiritual en mí. Era necesario que yo me llenara de sabiduría, que yo me llenara de muchas cosas que me hace falta un montón porque no la tengo todavía. Soy pequeñita, no la tengo. Pero tratamos de obedecer a Dios. Pero es Dios el que me ha dado lo que tengo en momentos buenos y en momentos malos. Es necesaria la prueba, es necesaria para que nosotros podamos darle la gloria a Dios y reconocer que Él es soberano. Porque aún estando en pandemia, aún estando sin trabajo, aún estando sin el ministerio, porque entregamos el local de la iglesia, andábamos congregando en las calles. Esto es un testimonio. Andábamos en las calles aguantando frío, nos metíamos a los bares, nos robaban hasta los actos proféticos que hacíamos, brujas se manifestaban en la calle en contra de nosotros, pero aún así nosotros no nos detuvimos. Nosotros continuamos creyendo y confiando ¿en quién? En el Dios soberano, en el Dios todopoderoso, el que provee, al que da, el que quita, el que pone. Es Él el que hace la obra, no somos nosotros. Ay, que la pastora no quiere que nadie le ayude, no sé qué. No, es que Dios es el que pone las personas. Este niño está ahí sirviendo, es Dios que lo tiene ahí, yo no lo tengo ahí. Inclusive hay un testimonio. Yo me recuerdo hace unos 4 años atrás que estábamos en otro local y el hermano llegó, el hermano Elías, y me visitó. Yo creo que fue por primera vez. Y de un solo, él había llegado de una discoteca. Yo me recuerdo de ese día. Había llegado de una discoteca y yo le sentí como que andaba medio, y ahí traían de las personas que vienen de las discotecas, pues. Y él de un solo se fue y me fue a decir, hola, me dice, ¿usted cree que pueda subirme ahí a tocar esa batería? Y yo lo quedé viendo, yo dije, no, le dije yo no sé si yo le caí mal al hermano, pero la voluntad de Dios no era la mía. Amén. Porque aquí lo tiene Dios. Amén. Entonces, ¿de quién Dios tuvo misericordia? ¿De quién Dios fue el llamado? Dios nos da lecciones de vida a nosotros, porque era Dios el que lo enviaba. Pero claro, yo no lo podía subir en ese momento tampoco. Amén. No creo tampoco que yo haya hecho algo incorrecto, porque no lo podía hacer. No, el altar es sagrado, está santificado para el Señor. Ahora, él ha pasado un proceso grande que yo lo volví a ver 2 años después. Y el proceso de él ha pasado poco a poco, porque todos nosotros tenemos un proceso. Y en medio de ese proceso es la soberanía de Dios la que se manifiesta en nuestra vida. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 9:16. Vamos a leerlo, Romanos 9:16, otra vez, ahí en la parte del 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. De manera que de quien quiere y tiene misericordia. Y quizás usted diga, pero ¿quién va a querer resistir a Dios? Sí, hay personas que resisten a Dios. Hay personas que usted les está hablando y usted les está diciendo, deje ese pecado.
Deje ese pecado. Hay una palabra que yo digo, ¿cómo es que yo le dije a una persona una vez? Pero no le estaba refiriendo ni hablando de la persona en sí, sino que le estaba hablando del pecado. Deséchelo, tírelo. Pero yo no entiendo cómo una persona que ha congregado muchos años, que ha sido intercesor en un ministerio, no entiende que lo que yo le estoy diciendo, deseche ese hombre, deseche ese pecado, deséchelo. Amén. Venga, actívese, preocúpese por su crecimiento espiritual y déjeme que yo voy a llevar el proceso de aquella persona por otro lado, porque es un alma. Amén. Pero el pecadito no lo podemos tener aquí en la iglesia encubierto, no se puede. No se puede, y a mí me pueden dar el diezmo 500, 300, no lo recibo. Amén. Porque es que no es para mí, pues. Es que el diezmo no es para mí, no es para mí, yo no vivo de diezmos. Yo trabajo de 5 de la mañana, 6, 7, 8, regreso a las 2 y me vuelvo a ir, no me lo están preguntando, pero lo estoy diciendo como testimonio. Me vuelvo a ir a las 7 de la tarde y regreso a las 11 de la noche. Yo vivo de lo que yo gano con el sudor de mi frente. Amén. Amén. Y lo que se recibe ofrenda, que poquito es para pagar aquí local, para Amén. medio ajustar, porque tampoco es que se logra con un diezmo o dos que den, no se puede. Tenemos que unirnos todos, como dice Primera de Crónicas 29, vayan a leerlo, todos los que congregan conmigo y todos aquellos que miran las prédicas, que pueden también ofrendar en el ministerio. Es que nada quita sabiduría, nada quita. Yo puedo ofrendar desde allá, desde Honduras, desde la India, desde lo que sea, con poquito, pero yo ofrendo en la obra de Dios. Yo mandaba mi diezmo a Honduras cuando yo me vine al principio para acá. Yo le decía a mi mamá, mami, aquí le mando esto y este es mi diezmo, vaya, déjelo allá. Pero si yo ya no estaba en Honduras, pero yo lo mandaba mi diezmo a la iglesia. Es más, yo no tenía casa de paz en Honduras, pero yo le decía, mami, usted tiene casa de paz. No, lleve un pastel, lleve esto fresco, lleve esto y llévele a los hermanos. Porque Dios le pertenecen todas las cosas. Fue propósito de Dios que yo tuviera salud, que yo tuviera un trabajo. Yo tenía que honrar a mi padre. Yo no le estaba mandando la ofrenda al pastor. Yo no le estaba mandando la ofrenda a los hermanos. Yo estaba mandando porque yo sabía que tenía que crecer la célula. Los niños que van allí, que necesitan su paletita, que necesitan su pancito, su cafecito, una galletita. Que había niños que no querían la galletita. ¿Cómo se llamaba la galletita? Que decían que no querían la galletita, la misma galletita todos los días del culto, de las células. Ah, porque hay niños que son gustosos también. Entonces uno tiene que dar de corazón para la obra, no es manipulado tampoco. Romanos 9 del 18 al 21 dice, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué? Endurece. O sea, ya puede usted estarle hablando ahí, pero la palabra de Dios es clara y dice que no le demos las perlas a los cerdos, no vaya a ser que se vuelvan contra nosotros y nos despedacen. Usted le puede estar hablando ahí a un cerdo, limpiándolo, bañándolo, sacudiéndolo y luego lo suelta ese cerdo. El cerdo se va a volver a ir a meter al fango porque es ahí donde pertenece, al fango. Entonces no quiere Dios que le demos perlas a los cerdos. Otra cosa, los perros, dice la palabra de Dios que los perros vienen, vomitan y se comen y el vómito, el mismo vómito de ellos. ¿Ah? ¿Cuáles son los perros? Los perros son aquellos que muerden la mano del que les da de comer, pues vaya. Entonces, ¿de qué manera? Dice aquí, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, porque pues sin culpa, porque quien ha resentido a su voluntad, ha resistido a su voluntad, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para altercar esta palabra de Dios? Ay, deje de decir perro, es que así lo dice la palabra de Dios, pues, no lo digo yo. Amén. No, deje de decir hijos del diablo, pues que no lo digo yo, pues sí que lo dice la palabra de Dios, que los que no hacen la voluntad del Padre no son de Dios, pues. Amén. Jesús lo dijo, que eran hijos los que hacían la voluntad de su Padre. El Padre es Dios.
Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resentido la voluntad más antes, oh hombre? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad un alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por ejemplo, Dios se compara con el alfarero, Él es nuestro alfarero. Amén. Dios vino y Dios en su infinito amor y su misericordia a mí me llamaba y yo no quería obedecer y no quería obedecer, porque los llamados de nosotros son diferentes. No, el proceso de cada persona no va a ser igual. Amén. No va a ser igual. A mí Dios me tocó y me tocó y me tocó y me tocó, pero cuando me tocó. Dios tuvo misericordia de mí. Pero ¿qué sucedió? Dios es mi alfarero. Él empezó a moldearme. Cuando yo venía y yo no quería, era aplastada, pues regresaba al fango, porque como no quería, pues yo en un tiempo atrás, yo me comporté como un cerdo. A mí me predicaban, me hablaban y yo era como un cerdo. No quería obedecer, me regresaba al mismo charco de cloaca, ¿vale? La discoteca, la rumba, la bebida, cloaca del infierno, allá regresaba yo. Estoy contando lo mío, para que no digan, es que no, yo, mi persona. Amén. Así somos a veces nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios es nuestro alfarero. Y cuando yo vengo, yo estoy haciendo una pieza de barro. Y yo la estoy viendo. Me está quedando más cortita de este lado. Más cortita. No, qué fea. No, esta no me va a servir. La voy a echar para allá, mejor ya la voy a desechar. Así es Dios con nosotros, pues eso es lo que hace el alfarero. Yo he hecho, me recuerdo en el taller de cerámica, cuando yo estuve en Bellas Artes, y yo empezaba a formar la pieza. Y yo miraba que no me servía la vasija, la agarraba y la tiraba. De tantas veces que yo la estaba formando, ya sentía que el barro se ponía como duro. Entonces ya no podía, como ya no se ponía maleable. De las veces que yo le hacía así y lo tiraba el barro, ya cuando lo agarraba la tercera vez, ya no quería ese barro, sino que quería barro nuevo. Pues lo mismo hace Dios con nosotros. Él es nuestro alfarero, te coge, te limpia, te pule, y tú no quieres nada, pues vas para allá. Y ahí te vuelve a coger Él, te vuelve a llamar en su infinito amor y misericordia, te limpia, te pule, te da. Pero ya llega un momento determinado en donde ya la persona ya no quiere nada. Porque no es para el que quiere, es para el que Dios llamó. Entonces, dice que no tiene, el alfarero es el que tiene la potestad sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra o uno para deshonra. Los vasos de deshonra son esos desechados allá que no sirvieron para nada, que no quieren nada con Dios, que quieren andar jugando con las cosas de Dios, que quieren andar con la Biblia bajo el brazo y fornicando, adulterando, diciendo que Dios les habló cuando Dios no les ha hablado nada. Son personas hipócritas, fariseos hipócritas, como los que entregaron a Jesús. ¿De qué les servía a ellos estar en aquel gran templo si rechazaron al Dios de dioses, al Dios todopoderoso, si rechazaron la palabra de Dios? Por eso Jesús, cuando los vio, les dijo: sepulcro apartado de mi sepulcro banqueado, les dijo. Hipócritas, sepulcro blanqueado. Jesús les dijo así, por lo mismo tanto, porque Él tenía el celo por su casa santa. Amado, Dios te dice hoy: descanse en mi soberanía. A pesar de no entender todo lo que está pasando en nuestra vida, Dios tiene el control de cada uno de nosotros. ¿Cuándo decimos amén? Dios tiene el control de nosotros. Dios es el que tiene, que si su esposa anda en malos pasos, ore, doble rodillas, clámele al Padre, y usted va a ver cómo la misericordia de Dios va a hacer algo poderoso. La oración es muy importante. Si un hombre está fallando, hay que orar, hay que declarar en el nombre de Jesús, pero va a llegar un momento en el cual no depende de ti, ni depende de mí, depende de la misericordia de Dios, y si Dios es su propósito, ¿vale? No podemos nosotros obligar a las personas. Yo no puedo obligar a las personas: venga, vaya, congregue, mira, hermanita, yo voy a llegar por ayudarle, por ayudarme a mí en qué. Es decir, que el que se va a ayudar es usted en su salvación. ¿Yo qué me va a ayudar a mí en qué? Entonces, pero de igual manera debemos de entender que la soberanía de Dios en nuestra salvación no es para cualquiera. La soberanía de Dios para nuestra salvación no es para cualquiera. Porque hay una soberanía de Dios, la soberanía que hay en todo el mundo, ¿verdad?
que es la soberanía que nos abarca a todos, tanto buenos, ricos, malos, pero hay una soberanía que es la soberanía de la salvación, y esa soberanía de la salvación no es para cualquiera. Dios solo concede el regalo de la fe a aquellos que verdaderamente creen en su salvación. Los que creemos en la salvación de Jesucristo, que Jesús va a venir entre las nubes, que se va a llevar una iglesia, que está limpiando una iglesia, que la está purificando, que está sacando dentro de la iglesia la carcoma, está sacando todo como quien dice la cizaña, y Él está preparando su mies para ser llevada. Todos los que creemos en la salvación, Él nos escogió para que aquellos que están siendo apartados fueron los que Dios escogió, para ese momento. Todos esos son los que van a recibir la soberanía de Dios en la salvación. Entonces Jesús, Él da poder para creer en la salvación, y no es para cualquiera. Porque no todos van a creer en la salvación. Hay muchos que no creen en la salvación, lamentablemente. Pero nosotros decimos amén, creemos en la salvación. Amén. Y por cuanto nosotros le servimos a Dios, tenemos que creer que nuestra familia también le servirá. Entonces, dice la palabra de Dios en Efesios 1, del 11 al 14. Mira lo que dice Efesios 1, ya vamos a terminar. Efesios 1, del 11 al 14 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Nosotros hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué significa? Todos los que estamos esperando en Cristo Jesús, nosotros hemos sido predestinados para este tiempo, para adorarle, para alabarle, para solo hablar de Jesús. No estar hablando de la novena, ni de Ronaldinho, Pepetinho, el otro no, ni el Mundial Qatar. ¿Qué te importa? Tú tienes que darle gloria a Dios, honra a Dios, porque así los va a agarrar Dios a los boleteros, a las noveleras, a esos que se andan ahí casando y divorciando. Esos hombres que andan, me divorcio, me caso, me enamoro de otra, y me andan de todo eso. Personas, así los va a agarrar Dios. Cuando Él venga, van a estarse casando, dándose en casamiento, bebiendo. Así van a estar un montón. Entonces dice que Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de la voluntad de Dios, a fin de que seamos para alabanza de gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esos que andan ahí cantando babuni, que ni entienden nada, a saber si son insignias o lemas del diablo. Amén. Que el diablo y los demonios están lanzando palabras que son de maldición, y los chicos ni saben. Yo no escucho un mudo que no habla nada. Oramos más bien para que Dios los sane. Amén. Para que Dios los sane y los restaure. Pero no podemos nosotros venir y seguir lo malo, porque hemos sido creados para su gloria, para su honra. Primeramente dice el Señor que esperábamos a los que esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la buena salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado ¿con qué dice? Con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que somos sellados con el Espíritu Santo es porque hay una promesa divina de parte de Dios. Cuando le damos la gloria y le damos la honra, hay promesa divina. Dice que Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y es por ello que es importante que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios y saber que Él tiene el control de todas las cosas. Usted no tiene el control de las cosas. Yo no tengo el control de las cosas. No es usted que tiene el control de su trabajo, ni de su herencia, ni de su casa, ni de su mujer. Tampoco es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Cuando nosotros tenemos gratitud en nuestro corazón hacia Dios, esto cancela todo tipo de pensamiento. Cuando nosotros tenemos, escúcheme bien, gratitud ante Dios, pueda que venga un pensamiento malo a mi mente, Dios no está conmigo, pero ese pensamiento no va a entrar a su vida, porque usted está siendo agradecido con Dios. Entonces, al yo ser agradecido con Dios, todo pensamiento de maldad o descontento o de rabia o de cualquier cosa o de celo, de lo que venga, va a ser cancelado por el poder de la palabra. Pero si una persona va a congregar a una iglesia, no adora, no le gusta leer la
la palabra, no le gusta congregar solo una vez al mes y lo único que va a hacer es a criticar cuando todos los pensamientos le va a poner el diablo y esa persona, la pastora no sirve para nada, no me gusta cómo predica, qué feo allí, esta silla no me gusta, el hermano Elías que no sé qué, que la pantalla no me... y empiezan a criticar todo. ¿Por qué? Porque son carnales, porque no están en el espíritu. Entonces tienen pensamientos negativos porque no adoran a Dios, porque no le dan la gloria a Dios. Viene la envidia, ay, este hermano que sí, que él sí le está cerquita de la pastora y yo no. Entonces viene la envidia, vienen los celos, viene el orgullo, viene la queja, viene la duda, viene la crítica. Y todo esto es contrario a la gratitud a Dios. Una persona que no es agradecida a Dios va a andar criticando, va a andar hablando de todo el mundo, va a ir a las iglesias solo para ver si le conviene o no le conviene y no lo va a volver nunca. ¿Por qué? No le damos la soberanía a Dios, no somos agradecidos con Dios. Entonces, iglesia, la gratitud a Dios es reconocer quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de esos ¿Cuántos de este día nos vamos a ir bien agradecidos con el Señor? Dándole la gloria a Dios. Todo es de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Todo es de Dios. Todo viene de Dios, diga. Todo viene de Dios. Su majestuosa creación se tiene que postrar delante de Dios. Todos nosotros debemos de postrarnos delante de Dios. Debemos de adorarlo como un reflejo de la gloria de Él. Cuando usted lo esté adorando, vea el trono de Dios, vea ahí los cielos que se abren y véalo ahí sentado. No esté ahí con los ojos abiertos viendo como le hace aquel, ve, está llorando, como se sacan los mocos. No, es que no. La gloria de Dios tienes que ver tú, tienes que llegar a adorar al papá, Padre. Las naciones tienen que adorar a Dios. Las naciones deben de estar, ay, vamos a darle la gloria a Dios, vamos a darle, no, este presidente no hace nada, este presidente no sirve para nada, los huevos valen 150 cada huevo, y empiezan, hay terremotos, es que ese presidente no sirve, que tiene la culpa el presidente del terremoto. Puede ser un presidente, pero hasta de los terremotos le echan la culpa, hasta por un ventoso le quieren echar la culpa al presidente. Le echamos la culpa al presidente. Hay uno que la pastora tiene la culpa. ¿Y es que acaso yo tengo la culpa de que te queden pegadas las cobijas en tu cama y estés con las arañas ahí en tus ojos? ¿Ah? Yo no tengo la culpa la tiene usted, que no le da la gloria a Dios, y por eso el enemigo viene y le pone pereza. ¿Ah? No es que la culpa la tiene la pastora, por eso se fueron a la discoteca. ¿Y es que acaso yo les tengo los pies, pues? ¿Es que acaso yo estoy adentro del corazón de ellos o adentro de la carne de ellos, que la carne los mueve a ir al antro o a beberse la pachanga, la cerveza? ¿Ah? No la tiene la culpa el pastor, ni el líder, ni el mentor, la culpa la tenemos nosotros. Ay, que mi mamá tiene la culpa, no la tiene la culpa tu mamá, es porque tú no le das la gloria a Dios, porque tú no le das la honra a Dios. Entonces el enemigo te pone esos pensamientos malos. ¿Ah? Entonces, las naciones, los gobernantes, no son los culpables de las situaciones. La culpable somos nosotros mismos por no darle la soberanía a Dios, no darle la gloria a Dios. Entonces nosotros, al darle la gloria a Dios, nos damos cuenta de que Dios es el dueño de todas las cosas. Cuando usted y yo le damos la gloria a Dios, es ahí donde nosotros entendemos y comprendemos que todas las cosas le pertenecen a Él, porque Él es el dueño de todo y por lo tanto en Él debemos poner nuestra confianza. Amén. La confianza debe estar en Dios. Al hacer esto vamos a disfrutar de los recursos que Él nos ha entregado, porque todos los recursos, si usted le da la gloria a Dios, si usted lee la palabra, si usted cree en Dios, si usted todo pone en las manos de Dios, usted es dueño de todo, porque Él es su papá. Al yo darle la gloria a Dios, al yo reconocer que Dios es soberano, entonces yo me estoy convirtiendo en un amigo de Jesús. Jesús está siendo mi amigo fiel y por lo tanto yo estoy entrando al reino de los cielos. Y como estoy entrando al reino de los cielos, estoy convirtiéndome en un hijo y en una hija de Dios. Y por ser hijo y ser hija de Dios, yo me estoy convirtiendo en heredera y coheredera rica del oro y la plata que tiene mi Padre. ¿Cuántos me dicen amén? No necesito andar pidiendo prestado. Hay un agradecimiento glorioso que entra en nuestro corazón cuando nosotros reflexionamos
reflexionamos sobre las riquezas gloriosas de Dios, cuando yo me entero de que Dios es mi Padre, yo sé a quién voy a recurrir. Entonces las bendiciones vienen. Viene alguien y me dice: tome, hermano, le voy a sembrar esto. Hermano, nosotros tenemos ganas de sembrarle esto. O hermana, mire, yo quiero donar esto para la iglesia. Hermana, yo quiero ayudar en esto. Entonces yo no estoy pidiendo a nadie: regáleme esta silla usted, regáleme esto usted, mire, deme esto, porque yo le estoy dando la gloria a Dios, y al darle la gloria a Dios nosotros vemos la provisión. ¿O cuántos de nosotros nos ha pasado de que nuestro esposo, nuestros hijos, hermanos están en otra nación y tal vez tienen una necesidad y nosotros no tenemos nada acá, pero nosotros nos da pena pues andar molestando a la gente? Amén. Y nosotros empezamos a darle la gloria a Dios, a decirle: Dios, ayúdame, provéele, y cuando menos acordamos, a mí me ha pasado, recibimos una llamada y nos dicen: Dios es bueno, Dios es fiel, me ha llegado una bendición. ¿Quién hizo eso? Dios lo hizo, porque Él es soberano, Él es soberano. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Porque usted le ha dado la gloria a Dios, porque usted le ha dado la honra a Dios. A mí me han pasado esas cosas en donde yo he querido recurrir a algo, pero yo no lo hago, sino que yo digo: Dios mío, empiezo a clamarle, y yo cuando menos acuerdo llega una bendición. Vamos a leer otro texto bíblico en Filipenses 4:19. Mira lo que dice en Filipenses 4:19. Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo. ¿Qué dice? Todo lo que os falta conforme a su riqueza de gloria en Cristo Jesús. Y mira que aquí menciona gloria en Cristo Jesús. ¿A qué me refiero? Lo voy a decir, no es que voy a cambiar la palabra, lo voy a decir en otras palabras para que lo podamos entender. Dios es el que va a entregarte a ti todo lo que tú necesitas. Todo. Salud, dinero, conforme a todo lo que Él tiene. Él tiene riquezas. Es una riqueza que usted tenga salud. Es que la gente a veces no lo piensa: ay, es que conforme a las riquezas, y empiezan en billete. Riqueza es la salud, riqueza es el trabajo, riqueza es tener tu familia sana, riqueza es estar congregando, tener tu chaquetita con que abrigarte, una cobijita con que arroparte, tener un lugar donde dormir. Eso es la riqueza de Dios, porque Él es el dueño de todo. Fíjate que la cobija no es del que te la prestó. Ah, no, la cobija es de Dios, pues porque Dios permitió que esa cobija te la diera. No es del que te la dio. Que si alguien te viene y te da algo, es que no fue la persona, fue Dios. Amén. No, es que no es que no te lo ha regalado. Dale gracias al hermano, a la hermana, al amigo, pero no fue Dios. O sea, Dios, movido en la misericordia, a esa persona puso para que te diera algo. Entonces, la gratitud a Dios es uno de los mayores secretos para vivir una vida cristiana. ¿Quiere vivir una vida cristiana usted tranquilamente? Sea agradecido con Dios. La gratitud significa nunca olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está haciendo por nosotros, lo que Él va a hacer por nosotros. Es que nosotros debemos de recordar la fidelidad de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Aunque usted no tenga algo, usted declare lo que ya lo tiene. Yo tengo piso, yo tengo carro. No es que te estoy hablando de prosperidad, es que tenemos que tener la fe activa. Tengo piso, tengo carro, tengo mi familia, tengo congregación, un montón de servidores, tengo el ministerio de alabanza, tenemos que declararlo por fe. Amén. Esto no se trata de que la empresa, otra empresa, 3 microempresas y gente trabajando para la obra y trabajando para la empresa que se va a montar. Hay que creerlo, no hay que dudar. ¿Estamos haciendo las cosas entonces por nosotros mismos o lo estamos haciendo porque le damos las gracias a Dios? La gratitud, iglesia, es no olvidarnos nunca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tú y yo vivimos agradecidos con Dios, reconociendo que de Él son todas las cosas y que Él cuida de nosotros, las preocupaciones se nos van a ir. Amén. Todas las preocupaciones van a quedar canceladas, las preocupaciones van a ser disipadas cuando nos enfocamos nuestra mente en la gratitud. Si yo mi mente la tengo: ay, es que no me va bien, es que, ay, parece que Dios no está conmigo, ay, es que, qué situación la que estoy viviendo, entonces, y estoy de queja, yo no le estoy, el tiempo que yo estoy perdiendo en quejarme y en llorar, mejor voy a la presencia de Dios a ser agradecido. Gracias, Señor. Yo sé que este día no tengo, pero yo te doy gracias porque así como tú le dijiste a Job,
que en realidad no pudo contestarte cuando tú le preguntaste a él que si él supo cuando creó la tierra Dios. Así, de esa misma manera, nosotros no nos enteramos de lo que está pasando en este momento. Yo no entiendo a veces la necesidad que yo estoy pasando, porque usted no sabe ni por qué la está pasando, o no entiendo por qué estoy pasando esta enfermedad, pero tú sí la entiendes, tú sí la comprendes, tú sí sabes, Dios, por qué tengo esta enfermedad. Entonces yo te pido en este día que demuestres tu gloria, y empieza Dios: este muchacho me está dando la gloria, ahorita quito la enfermedad, ahorita se va la enfermedad porque está dándome la gloria a mi hijo. Esa enfermedad, fuera. Se van, pero que de verdad conmigo, que me dio esta enfermedad. Estamos apartando la gloria de Dios. Amén. Porque están viniendo pensamientos de que no son de gratitud a Dios. Seamos agradecidos, seamos bendecidos. Sea agradecido. Yo quiero ser bendecida, sea agradecida. Agradézcale a su Padre. Agradecimiento a nuestro Padre Celestial se expresa en humildad, adorándolo, alabanza para Él, no hipócritamente, porque la palabra de Dios dice que no seamos como los hipócritas que se ponen para ser vistos por las personas. Cerremos nuestras puertas y pongámonos a adorar al Señor, no solo lo hagamos el domingo. Entonces, nuestra determinación para vivir en comunión sin queja y obedeciendo siempre va a ser victoria para nosotros, porque vamos a lograr obtener lo que el Padre nos quiere entregar a nosotros. Es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Ahora ustedes con este mensaje y yo podemos entender que las pruebas que nosotros pasamos o las situaciones difíciles que vemos de las personas alrededor es porque Dios quiere que le demos su gloria. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuál sea la situación o la circunstancia que tengamos, algo que podemos darle a Dios es gracias por todas las cosas, por todos los días de nuestra vida. Siempre debemos de tener una actitud de acción de gracias a Dios, ir a los atrios a reconocer el amor, a reconocer la misericordia, la soberanía de Dios. Entonces, acción de gracias en todo momento, corazones limpios, no puercos, corazones puros, corazones limpios delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Mateo 5:8, ya terminamos. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿qué? Ellos verán a Dios. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando usted y yo reconocemos que Dios siempre está con nosotros, siempre proveyéndonos y protegiéndonos, la intimidad que compartimos con Él va a aumentar nuestro miedo. ¿Qué significa? Que si nosotros venimos y nosotros en medio de la situación difícil adoramos a Dios y entramos a su presencia, nosotros lo que vamos a hacer es que en intimidad nosotros nos estamos protegiendo de cualquier cosa que vaya a venir a nuestro lado. No van a haber miedos en nosotros, porque va a haber confianza. El yo entrar a la presencia de Dios me va a llenar a mí de confianza, y por lo tanto voy a perder el miedo de que alguien me está molestando en mi trabajo, que yo le estoy trabajando y no me quiere pagar. Y quizás hay personas con sinvergüenza, pues, que no pagan. Entonces uno está trabajando, está con el sudor de su frente, y la palabra de Dios es clara. Nosotros no podemos pelear ni discutir con esas personas. Tenemos que ir donde nuestro papá, ir a la presencia de Dios, llorar delante de la presencia de Dios, clamarle a Dios y presentar esa necesidad delante de Dios para que Dios haga la obra. Otra cosa, vamos a leer Proverbios 3, aquí terminamos. Proverbios 3, del 5 al 6, mira lo que dice Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros lo reconozcamos en todo tiempo y en todo momento, y que nos fiemos del Señor con todo. A veces nos fiamos de un hombre, hermana Nancy, venga, fíjense que quiero que vaya allí, mire, ve, a ese lugar, vaya allí, que me deben un dinero a mí, y ahí se lo van a entregar a usted, a ver, y le voy a regalar, de ahí le voy a dar tanto, ahí está, miren, en esa mesa, ahí hay un sobre, y ahí me dejaron ese sobre, y quizás a él no le han dejado nada, pero allá vengo yo, y me fío de esta persona, y yo me voy y me agarra la policía y me ven las cámaras.
porque yo me estoy fiando de un hombre. Amén. Es maldito, dice el Señor, el hombre que confía en el hombre. Amén. Debemos de confiarnos del Padre, porque las trampas del diablo, las del diablo nos pone trampas a nosotros en todo tiempo, más aquí que estamos en este territorio, tanto gente mala que hay aquí en estos lugares, que se aprovechan de los extranjeros. Tenemos que tener, miren, lámparas. Todos los que no estamos en tierra que nosotros hemos nacido, debemos de estar llenos de la presencia de Dios. Porque no está en su tierra que usted nació, pero está en una tierra que le pertenece a Dios. Pero tiene que pelear usted por eso. Porque aquí hay principados y hay potestades y hay gobernadores en las cuales están gobernando estas naciones. Entonces, iglesia, con esto nosotros terminamos. Vamos a poner la alabanza y vamos a ministrar y vamos a declarar que Dios es soberano y que Él está cuidando de nosotros. No importa la situación que nosotros estemos pasando, la situación difícil que haya pasado alrededor suyo, o que quizás usted se haya apartado del Señor y quizás el enemigo haya puesto en su mente que usted no va a poder regresar a los caminos de Dios. Yo quiero decirle en este día que Dios es soberano, y si usted lo busca en espíritu y en verdad, si usted se arrodilla delante de la presencia de Dios y le da la gloria a Dios, Dios se va a manifestar en su poder sobrenatural. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en este día, Señor, vengo delante de ti dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, Señor, pidiéndote, Señor, que tú seas, Señor, guardando esta palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, y que nosotros, Señor, no solamente la escuchemos, Señor, y no la hagamos práctica, Señor, en nuestra vida diaria, Señor. Padre, que cada día, que cada mañana este pueblo, Señor, te adore en espíritu y en verdad, que te dé la gloria, que te dé la honra en todo tiempo y en todo momento. Padre, cualquier persona que esté pasando una situación difícil, Señor, en este preciso momento declaramos, Señor, tu soberanía sobre ellos, Señor, tu gobierno, tu poder, Señor, tu autoridad, Señor, que tú seas obrando a favor de ellos, Señor, a favor de aquellos hombres y mujeres, Señor, Padre, que tienen un corazón humilde, Señor. Padre, yo bendigo la vida del hermano Ronnie, Señor, de mi madre, de Lía, de los que están aquí, Señor, todos los que están aquí y aquellos que se vayan a conectar, Señor. Padre, que tú, Señor, sigas ayudándolos, Padre, guardándolos, Señor, protegiéndolos, Señor, que haya cobertura de parte tuya en ellos, Señor. Padre, que ellos, Señor, nunca se olviden de darte la gloria en todo tiempo y en todo momento, porque esa es la clave del éxito, Señor. Sabemos que la clave del éxito es, Señor, estar agarrados de tu mano, Señor, porque lejos de ti no somos nada, Señor, no somos nadie, Señor. En este momento, Señor, te damos gracias por habernos permitido estar en esta casa de oración, Señor, y te presentamos, Señor, esta semana, Padre, declarando que es una semana para mis hermanos de bendición, Padre, semana en la que tú provees, Señor, más empleo, Padre, más horas de trabajo, Señor, Padre, finanzas, Señor, para mis hermanos, Señor, Padre, protección divina y finanzas para nuestros hermanos que están allá en Honduras, Padre, nuestras familias en Ecuador, Señor, allí, Padre, en Estados Unidos, en Chile, en México, Señor, te pedimos por nuestros familiares, amigos, Señor, que tú seas el proveedor de ellos en